Hola a todos, mi nombre es Paulo y soy psicólogo clínico con enfoque humanista asistencial. Bienvenidos a mi canal de YouTube Aprendiendo con Paulo. Y yo soy Martina, estudiante de psicología de séptimo semestre de la Universidad de la Costa y soy la sobrina de Paulo. Hola Martina, hoy les vengo a hablar acerca de los orígenes del movimiento existencial en la psicología. Tío, ¿y por qué no me incluyes? ¿A poco tienes idea de lo que es el existencialismo? Por supuesto. Bien, comenzaré entonces con dos preguntas. ¿Cómo harías si en consulta te llega un paciente en estado de crisis y los fundamentos teóricos no son suficientes? ¿O estás segura de que ves al paciente desde su realidad o simplemente estamos proyectando esa realidad de las teorías? Te explico. Esto es justo lo que sucede anteriormente, y para entenderlo mejor te explicaré y así comprenderás lo que ocurría. ¿Estás lista? Estoy más que preparada, tío Paul. Bueno, el movimiento analítico existencial surgió de forma espontánea en diferentes lugares de Europa, siendo obra de varios psiquiatras y psicólogos, y no se tiene un líder o fundador de este movimiento, ya que recoge información de diferentes corrientes que aportaron a la creación de este. Espera, tío. Entonces, ¿qué digo si en mi clase de humanismo la profesora Jennifer me pregunta quién es el padre del existencialismo? Bueno, podrías responder que muchos de estos autores como Søren Kierkegaard, Martin Heidegger, Edwin Strauss, Ludwig Wiesbanger y Medard Voss empezaron a inquietarse sobre la forma en cómo se estaba viendo y tratando al paciente. Se cuestionaba el hecho de que si realmente se estaba viendo a la persona tal y como es, en su propia realidad, o solo se proyectaba en los sistemas conceptuales y teóricos utilizados en las técnicas psicoterapéuticas de la época. Podría decir que debido a esto no quisieron adoptar una técnica, ya que buscaban entender al hombre desde su mundo real y no desde las distintas teorías y técnicas existentes. Exactamente. Fueron muchas las inquietudes que comenzaban a aflorar en esos personajes. Entre esas estuvo las dudas y cuestionamientos ante los postulados de Freud y Jung. ¿Qué pasó con Freud? Déjame a mi amado Freud. Te explico. En ese tiempo no entendían con exactitud por qué se producían dichas curaciones, y mucho menos lo que pasaba con las existencias del paciente, que era lo que realmente importaba. Estas teorías abrigaban grandes dudas sobre la concepción que se tenía del hombre. Yo leí una vez, dos o tres, no recuerdo muy bien, el libro de Rollo May titulado Existencia. En dicho libro se afirmaba que los autores de dicho movimiento no buscaban formar una nueva escuela psicológica que se opusiera a las que ya existen, ni mucho menos establecer nuevas técnicas terapéuticas. Su objetivo como tal era analizar la estructura de la existencia humana, la cual ayudaría a comprender la realidad latente de todas las situaciones de los seres humanos en crisis. Pero qué bueno, si sabes algo entonces, te lo aprendiste de memoria, ¿verdad? Bueno, entonces a partir de lo que hemos estado hablando, para ti, ¿qué es existencialismo? Bueno, es una filosofía centrada en el análisis de la existencia y en la manera en que los humanos existen en el mundo. Mira, el existencialismo está ampliamente definido en una variedad de conceptos y no puede haber una sola respuesta a lo que realmente es. También debes tener en cuenta los valores como la individualidad, la emoción, la búsqueda del significado de la vida y de la existencia, y los objetivos de vida de cada persona. Un concepto muy importante expuesto por Martin Heidegger, un filósofo alemán que habló por primera vez sobre el Dasein, que tiene como significado ser ahí. El Dasein, por su parte, muestra una forma de vida totalmente contraria, sustentándose en la autenticidad. Abre un mundo de posibilidades propias y auténticas por medio de un proyecto, dejando a un lado el pensar del otro y a la propia masa. Dejar de ser el uno y ser uno mismo. Mientras el Dasman dice lo que se dice, lee lo que se lee y es sometido a vivir en un estado interpretado por otros. Martina, ¿no crees que falta algo más en este movimiento? Mis aportes. No, Martina, me refiero al existencialismo. ¿Sabes cuándo surgió?
El existencialismo nace como una reacción frente a las tradiciones filosóficas, tales como el racionalismo o el empirismo. Recordemos que el racionalismo considera la razón como fuente principal y única base de valor del conocimiento en general, mientras que el empirismo considera que el conocimiento procede únicamente de la experiencia, ya esa experiencia interna, la reflexión, o externa, la sensación, y que esta es su única base. También es necesario saber que este movimiento recibió mucha resistencia en los Estados Unidos, aunque se haya impuesto rápidamente en Europa. Sus tres principales focos de resistencia fueron: el primero, la presunción que se tenía sobre este movimiento al considerarse que lo principal estaba ya cubierto y que solo faltaba rellenar los detalles, los cuales eran mínimos. El segundo foco de resistencia merecía una respuesta a fondo. Es la sospecha de que el análisis existencial es una instrucción de la filosofía en la psiquiatría y que tiene poco que ver con la ciencia. Y el último es el más crucial a mi parecer, pues es la tendencia reinante en los Estados Unidos, preocupándose imparcialmente por las bases que descansan en las técnicas. Es por eso, Martina, de que el movimiento de la psicoterapia existencial de Binswanger y de Strauss y demás fundadores piensan en problemas y pacientes reales. Es mi turno de hablar, tío. Me están mirando y debo compartir mi conocimiento. Bueno, está bien, habla. También sé que el existencialismo surge en el periodo que discurre entre las dos guerras mundiales y se desarrolló con fuerza entre los años 40 y 50 del siglo XX. Fue una época de profunda crisis en donde se interesaron por la catastrófica crisis de violencia y destrucción. Primeramente hablemos de Søren Kierkegaard. Fue un filósofo y teólogo danés del siglo XIX, padre de la filosofía existencial, quien centró su filosofía en el individuo y la subjetividad, en la libertad y la responsabilidad, en la desesperación y la angustia. Criticó con dureza el hegelianismo de su época y lo que él llamó formalidades vacías de la iglesia danesa. Bueno, yo hablaré acerca de Martin Heidegger y agregaré algo de lo que he leído sobre él. Este autor nació en Alemania el 26 de septiembre de 1889 y murió el 26 de mayo de 1976 en este mismo país. Fue considerado como uno de los filósofos más complejos e importantes del siglo XX y una de las figuras más notables de la filosofía moderna. Estuvo muy influenciado por presocráticos, por Kierkegaard y por Nietzsche. Y en su obra más destacada, Ser y Tiempo, publicada en el año 1927, se interesa de lo que consideraba la cuestión filosófica esencial, que es ser, introduciendo conceptos como se decía antes, das Sein y das Man. Seguimos con Ludwig Binswanger. Binswanger fue más influenciado por la filosofía existencial, sobre todo después de la Primera Guerra Mundial, a través de las obras de Martin Heidegger, Edwin Husserl y Martin Buber, evolucionando finalmente hasta su propio estilo distintivo de psicología, fenomenológico existencial. Se inclinó cada vez más hacia la ontología existencial, haciendo el elemento central de la misma el Dasein, o sea, el ser, el existir, el punto de referencia de su sistema filosófico. La orientación del pensamiento iniciado por Binswanger tomó el nombre de Daseinanalyse, análisis existencial. Por lo visto, este movimiento fue algo complejo en su creación, pero cuéntame más. ¿Sobre qué quieres hablar? Quiero hablar acerca de la relación que tenía mi amado con Binswanger. ¿Y sabes por qué me parece interesante? Porque Freud tenía pocos amigos, siempre discutían porque no estaban de acuerdo con él. ¿Supiste el cuento entre él y Jung? Eso fue mundial. No sé qué es peor, la forma en que lo dices o que sigas diciendo que Freud es tu amado. Como sea, fue el único caso de amistad duradera entre Freud y cualquiera de sus colegas que tuviese un pensamiento totalmente diferente al propio. Incluso en un mensaje que escribió Binswanger como respuesta a su felicitación de Año Nuevo, Freud le menciona lo diferente que ha sido él a comparación de otros, ya que no ha permitido que su desarrollo intelectual, lo cual lo ha alejado más de su influencia, destruya sus relaciones personales. Binswanger admiró la grandeza y dignidad de Freud, pero sin sentirse amedrentado ni intimidado. El hecho de que a Freud no le gustara ninguna formalidad ni etiqueta
su encanto personal, su sencillez, su carácter despreocupadamente abierto y bondadoso, parece que ahuyentaron toda ansiedad. También sé que Binswanger y Freud se convirtieron en amigos para toda la vida. En abril de 1912, Binswanger sería operado de un tumor maligno, ante lo cual Freud envió al enfermo una carta angustiada. Se describió a sí mismo como un hombre viejo que no debe quejarse de que su vida vaya a terminar dentro de unos pocos años y que está decidido a no quejarse. Pero a quien la noticia de que la vida de Binswanger podía estar en peligro le resultó particularmente penosa. ¿Cómo lo viste ahí? Por lo visto sí tiene sentimientos. Te falta un tornillo o la ferretería completa. Además, Binswanger hablaba acerca de cómo el análisis existencial trata de interpretar la situación del hombre en el mundo y las posibilidades de su desarrollo. Para él, el terapeuta y el paciente llegan al tratamiento con sus experiencias propias, el Dasein, o ser en el mundo, como lo llamó Heidegger. Es decir, el tipo de experiencia del mundo que tiene el sujeto que sufre y que tiene una patología. Binswanger no veía la necesidad de postular el inconsciente. En ese tema se alejaba de Freud y el análisis clásico, e intentó explicar los fenómenos de la patología mental a través de la filosofía. Yo leí que Binswanger hablaba acerca de 3 mundos. ¿Me puedes explicar? Por supuesto, para él esos 3 mundos siempre tienen que estar ligados en la vida del individuo y en su realidad, o desde el ser en el mundo. Clasificó estos mundos de la siguiente manera: Unwell, mundo biológico; Miwell, mundo de las interrelaciones humanas; Eigenwell, esfera de las relaciones del hombre consigo mismo, es decir, su autoconciencia. Si uno de estos se separa, el individuo puede presentar una patología. Para concluir, podría decir que este enfoque nos permite ver al hombre desde una perspectiva más amplia, desde su realidad y cómo éste vive su propia experiencia, sin proyección puesta por el terapeuta ni por teorías. Y esto se dio gracias a los aportes de los diferentes autores de este movimiento. Bueno chicos, espero que les haya gustado el video. No olviden suscribirse a mi canal. Hay un botoncito en la parte de abajo donde también hay una campanita para que YouTube les diga: hey, Pablo subió un nuevo video. Corre a verlo, dale like y por favor compártelo.